Bienvenidos amigos y amigas de Astrocanal Shop. Un día más tenemos una cita con el futuro, 2012, un año feliz. ¿Qué cosas positivas nos va a traer este año? Y también, claro, ¿qué aspectos negativos nos esconde? Para contestar estas preguntas y muchas más tenemos un invitado muy especial. Hola Elizabeth, primero decir que estoy encantado de estar aquí, que estoy encantado de estar también para todos los amigos de Astrocanal. Que ¿cómo veo el 2012? Pues el 2012 es un año complicado, ya de por sí es muy complicado, es uno de los primeros años complejos porque realmente hay otros años que pueden ser a lo mejor un poquito más difíciles, incluso más de lo que la gente se piensa, pero el 2012 es un año complicado. El 2012 entramos en una época de inestabilidad tremendamente fuerte, hay una conjunción muy especial que es Neptuno que entra en su regente con Piscis, que solo iremos viendo si queréis después un poquito, pero que va a mover muchísimas cosas, sobre todo a nivel social, a nivel de masas, a nivel de personas, a nivel de gente, pero sobre todo más que individual, social. Más que un año que a lo mejor pueda ser o que pueda ser conflictivo a la hora de grandes desastres, lo que va a mover mucho este 2012 son sobre todo situaciones sociales. Sobre todo en todo lo que es el terreno sociopolítico va a ser verdaderamente convulso y eso es la parte interesante. Aparte después de otras teorías, aparte de milenarismos, aparte de fin del mundo, el 2012 a un nivel sociopolítico, a un nivel social y a un nivel sobre todo de grandes naciones, cómo van a empezar a moverse y a movilizarse en el plano de la gente, va a ser un año tremendamente interesante para lo bueno y para lo malo. Pues verás, primero aquí hay dos cosas, el año fatídico como tal, ¿qué es lo que ocurre realmente? Neptuno y Piscis lo que te está marcando son sobre todo de situaciones donde la gente necesita más libertad, sobre todo donde la gente se agrupa y donde la gente lo que quiere es cambiar. Hay un modelo establecido que durante estos años ha estado un poco pues resquebrajando, pero en el 2012 realmente es cuando se empieza a plantear si eso sirve de algo. Y la conclusión que se llega, solamente por ver la última fase del 2011, ya estamos notando que es una conclusión que es un no. ¿Qué es lo que ocurre? El 2012 tiene una variante. No hay tanto una persona que englobe todo eso, que guíe todos esos movimientos, es más, son aspectos más de algo que estalla directamente, a un nivel como una especie de fichas de dominó que van cayendo poco a poco y que se van materializando en acciones, sobre todo donde la gente empieza a necesitar desintegrarse de los grandes sistemas, desintegrarse un poco de los bancos, de los sistemas financieros, de los sistemas económicos. Es un poco revolucionario. Bueno, Alex, cuéntanos, ¿a qué tipo de revolución te refieres? Pues mira, una de las revoluciones que además es lo más típico. Date cuenta un poco que la última vez, por ejemplo, que Neptuno tuvo esa situación de estar en su regente, que es Piscis, por ejemplo, es cuando se hizo el manifiesto comunista. ¿Qué tipo de revolución? Pues hablo del tipo de revolución donde todos los sistemas, como habíamos comentado un poquito antes, todos los sistemas un poco establecidos, ya la gente empieza a desconfiar de ellos, empieza a haber unas ganas de derribar todo ese tipo de barreras y todo ese tipo de sistemas que están un poco o que estaban un poco sirviendo hasta ahora. Desde los religiosos hasta los políticos, fijaros que además los primeros acontecimientos se pueden ver en el mundo islámico, donde hasta hace poco era impensable y a muchos niveles que hubiera ese tipo de manifestaciones intentando tirar a verdaderos gobiernos pues, con un poder y con una tiranía tremenda, como puede ser lo que está pasando en Siria, pero lo que ha pasado en Egipto. Esa es una de las primeras señales, porque otra de las cosas donde en el 2012 va a haber un planteamiento un poco de plantearse exactamente si sirve o no sirve, es con las religiones, con las grandes religiones establecidas. Va a haber una especie también de confrontaciones en ese sentido. Entonces se movería en dos cosas. Una, un movimiento de masas que quiere cambiar una situación actual, aparte acrecentado con una crisis económica brutal, acrecentado también con una crisis de valores muy fuertes, con las grandes religiones, pues hablamos en este caso tanto de la católica como de la religión islámica, pero que también podríamos otro tipo de religiones como las que están en la India, pero ese tipo de religiones ya no contiene, la gente se siente que ya no le aporta, no le llega a aportar ya lo suficiente. Y ese tipo de situaciones es lo que hace que en ese periodo del 2012 haya un revuelo donde la gente quiera cambio. ¿Qué es lo que ocurre? De igual manera que se dan todo ese tipo de movimientos, lo que no se da tanto son los líderes para encauzar ese tipo de movimientos. Entonces el 2012 tiene un riesgo, es en un periodo muy anárquico, muy de impulsos,
muy de situaciones donde lo mismo te puede haber pues grandes movimientos en plan de querer derribarlo todo, pero sin una base, sin nada que, digamos, los direccione hacia lo que puede venir después. Entonces ese es el tipo de revolución, una revolución que a lo mejor puede parecer que tiene un tipo anárquico. De todas formas siempre hay que orientar una cosa, todo este tipo de cosas un poco que van a pasar en el 2012, que es lo que estamos hablando, como yo digo, son siempre apuntes, no tiene por qué pasar todo en el mismo año, porque si no sería horrible. Es a veces una secuencia que se va produciendo poco a poco, te da los primeros síntomas. Me diréis, bueno, pero es que con que Neptuno llegue a Piscis eso significa que va a ocurrir todo. No, evidentemente hay otro tipo de cosas que también se dan, hay otro tipo de situaciones que también influyen. También es cierto que hay a muchos niveles, como no hay una dirección, que eso se perdió mucho la oportunidad en este año, en el 2011, de un dirigente fuerte o de una dirección fuerte que se enfrentara a diversos problemas. Es como que todos esos problemas se han estado un poco como paralizando y entonces lo que hay es un cansancio tremendo, ¿vale? Si tenemos todo eso en cuenta y si eso es un poco como la semilla, lo que estamos es, digamos, sembrando descontento, no saber hacia qué dirección se quiere dirigir uno, sobre todo decir, bueno, no hay futuro, el término no hay futuro pues también existe, y sobre todo, si eso aparte lo añades con ese sentimiento de decir, es que yo necesito cambiar, sea como sea, sé que esto no me vale, sé que esto no me gusta y necesito un cambio mucho más profundo. Entonces es ese a nivel de las personas, de la gente, es ese nivel donde llegaría el punto de la revolución, muy tipo la Bastilla, por ejemplo. Si queremos un ejemplo, nos podemos ir a la Revolución Francesa, muy de ese tipo. Entonces, Alex, cuéntanos un poco, ¿qué hay de cierto realmente en esas profecías que hablan de un fin del mundo a final del 2012? Verás, todo este tipo de profecías hay muchas direcciones y hay muchos tipos de profecías que se están realizando. Yo te voy a decir primero las que yo considero que la verdad no tienen poca base, como es la de un famoso planeta que va a cruzar por nuestra órbita y que va a provocar. Se supone que es un planeta que empezó llamándose Niobus, después ha tenido otro nombre y ahora se llama Planeta X. Se supone que es muchísimo más grande que Júpiter, que es el primer planeta, que es el planeta más grande que tenemos, pero la contestación es sencilla. ¿Cómo es posible que un planeta de ese tipo no se vea con suficiente tiempo? O sea, eso no puede venir como un ratón que se va escondiendo y que de repente aparece en el 2012 y se nos lleva por delante. Que además no se nos llevaría directamente por delante, porque lo que hablan es que sencillamente pasaría cerca. No estamos hablando de un choque de masa, sino estamos hablando de que pasaría cerca y que crearía una gran transformación, pues lo que se llama inundaciones, los volcanes saliendo directamente, abriendo por la tierra, debajo de la tierra, tirando para arriba. O sea, todo ese tipo de cambios. Eso lo veo que es muy difícil, prácticamente imposible, teniendo en cuenta que ahora mismo poseemos además pues unos medios para mirar precisamente que eso fuera a ocurrir y eso todavía no ha pasado. Después está otra situación donde hay mucha gente que habla lo de las manchas solares, que es cierto que en el Sol se están produciendo muchas manchas solares, manchas negras que está llenando un poco el Sol y que se supone que el Sol empieza a recalentarse. Como una explosión. Como una explosión, que es otra de las teorías que también se maneja. Pero en contra de todas estas teorías que siempre, si recordamos un poco, pues siempre hemos tenido pues con el cambio del milenio, que ya nos decía Nostradamus, que siempre por Navidades, es como el turrón, por Navidades viene Nostradamus, es como Papá Noel, entonces que siempre nos está hablando de ese tipo de cosas. La variante, tal vez la diferencia, es los mayas. Porque ahí nos metemos en uno de los calendarios, además uno de los calendarios más exactos, que además incluso el nuestro, el juliano, ha coincidido muchas veces o se ha acercado mucho al calendario maya, porque habría que hablar aquí un poco de los mayas, y los mayas eran un pueblo tremendamente, pero sobre todo enigmático, porque poseían un nivel matemático tremendamente avanzado, poseían también la capacidad de controlar y de ver las rotaciones, los movimientos de los astros, simplemente con unos palos. Ellos ponían como unas especies de palos de madera en nube en la tierra y con eso lo conseguía. De lo más avanzado. Quiero decir la cifra exacta. La civilización que construyó más ciudades gigantescas, que hablamos de miles, conocidas, que hay otras que pueden estar, que no se conocen, han sido los mayas. Y los mayas tienen además otra curiosidad, desaparecieron de forma enigmática. Y el calendario maya es cierto que acaba el 21 de diciembre del 2012.
que es el único que pone fecha. El 21, no el 12 como gente también habla de un 12 del 12 del 2012. No, es el 21. El 21 del 12 cuando cambia a... Cuando no hay, Claro. se supone que sería el fin del cuarto mundo. Ellos tienen una serie de mundos, entonces va un poco bajo su teoría. Lo que ocurre es que cada mundo, pues los dioses ven que los hombres no somos perfectos y se lo carga. Lo que no dice es la manera, o sea, es cierto que acaba y es cierto que te está diciendo que a partir de ahí tiene que haber una gran transformación, pero en ningún momento dice que la raza como raza humana se acabe, en ningún momento dice qué es lo que va a pasar, sencillamente que el calendario maya se acaba y vuelve otra vez al principio. Es como que viene la gran serpiente de plumas, que es uno de sus dioses, y viene es un poco, digamos, que empezaríamos otra vez de cero. Como una especie de renacimiento, pero claro, con un renacimiento tiene que haber anteriormente una catarsis. Es cierto que esta es la gran variante del año 2012, además ha habido películas, yo no sé si os acordáis de una película, la de Mel Gibson, Apocalipto, que ya hablaba de todo porque es un poco el florecimiento ahora de los mayas, que parece que en estos últimos tiempos pues, los han descubierto y realmente es una de las civilizaciones, la primera más importante, porque a raíz de ahí, digamos que fueron los sumerios, fueron los egipcios, perdón, pero la primera más importante fueron los mayas. Entonces es cierto, ¿vale? Es cierto que además dan una fecha. Claro, uno además puede pensar, pero vamos a ver, el 21 de diciembre, estamos a nada del 24 de diciembre, que es el nacimiento, donde se celebra el nacimiento de Cristo. ¿Por qué los mayas, muchísimo antes de que naciera Cristo, eligieron esta fecha? Es una de las primeras donde da una fecha en concreto. ¿Vale? Y además, diciembre, evidentemente los mayas ahí no celebraban, no conocían todo lo que es la religión, el cristianismo y todo ese tipo de cosas. Y fijaros que está muy cerca de la coincidencia del 24 de diciembre, que es además justamente el nacimiento, donde se celebra el nacimiento de Cristo. Y entonces, ¿nos puedes hablar un poco, crees que va a pasar alguna cosa especial en el 2012, en ese sentido? Tiene que pasar. O sea, lo bueno tiene que pasar. Lo que ocurre, a ver, lo sorprendente para mí es una cosa que es tremendamente importante. La gente va a necesitar personas que les vuelvan a ilusionar, pero que no les ilusionen con humo. Llámese las religiones, llámese la fe. Después fijaros una cosa, que el 2012 es un año 5, que para mí es uno de los números en donde independientemente de todo se necesita muchísima fe. La palabra fe es muy importante también con ese número, y haciendo un 5 el 2012 es muy importante la fe, el confiar, pero confiar no en humo, no en más de lo mismo, sino que se dé otro tipo de respuestas, la originalidad a la hora de dar propuestas, a la hora de crear situaciones, a la hora de un poco embaucar un poquito a la gente, embaucar en el sentido de condicionarla y decir, aquí hay más posibilidades. Tiene que pasar algo, porque el año verdaderamente peligroso, que la gente a lo mejor no lo tiene todavía muy claro, pero el año verdaderamente peligroso es el 2013. El 2013. Porque en el 2013 hay un tránsito planetario, los que crean en tránsitos planetarios, pero que fijaros que todo tiene un poco como una especie de orden, ¿vale? Que es Plutón, que es el planeta de las destrucciones típico, que entra en su regente, Escorpio. Entonces, ¿realmente influyen tanto los astros en las vidas, en nuestras vidas? Los astros, si tienen que ver, pues tienen que ver, para mí todo tiene que ver. Yo soy de los que creo en las causalidades, que todo tiene una causa, no creo en casualidades. Se ha demostrado, y eso es cierto,